Bienvenidos a este online meeting organizado por DCH. Mi nombre es Yael Sescovich, soy gerente comercial de Fiabilis Consulting Group y los voy a estar acompañando en este online meeting como maestra de ceremonia. Bien, vamos a estar conversando sobre temas muy interesantes con excelentes panelistas que ya vamos a ir conociendo en mayor detalle. Quiero comenzar en esta oportunidad presentándoles a Ana Medrano, quien dará inicio prontamente a la ponencia. Ana es Project Manager en Oracle. Actualmente se desempeña como consultora para aplicaciones tecnológicas de gestión humana para Oracle Latinoamérica, centrada principalmente en Centroamérica y Caribe. Su foco principal es la transformación de áreas de recursos humanos alineada con el objetivo de negocio, como ventas, clientes, finanzas, cadena de suministro y otras. Y como bien se van a dar cuenta, es muy apasionada por iniciativas de igualdad, inclusión en el mercado laboral, así como empoderamiento a mujeres desde la tecnología. Así que muy bienvenida, Ana, y estamos muy expectantes a que nos presentes el tema y nos comentes acerca del mismo. Muchísimas gracias, Yael. Es un gusto para mí poder estar hoy con todos ustedes. Gracias a DCH por la invitación. Y el día de hoy quisiera hablarles precisamente del tema que nos trae a la sesión de hoy. Permítanme solamente un segundo para poder compartir mi pantalla, precisamente para poder comentar acerca de todo este tema interesante, acerca de la diversidad intergeneracional, ¿ok? Solamente confirmar que puedan ver mi pantalla correctamente en este momento, ¿verdad? Sí, se ve Y perfecto, Ana. precisamente, excelente. Bueno, precisamente el tema de diversidad intergeneracional es un éxito, en definitiva, para las organizaciones el día de hoy. Un poquito acerca de precisamente por qué el tema de diversidad es bueno el día de hoy para nuestras organizaciones en primera instancia y sobre todo ese rendimiento empresarial acorde a diferentes estudios como McKinsey, como Boston Consulting Group. Hemos visto y nos gustan específicamente, por ejemplo, los diferentes facts o KPIs en donde hemos visto cómo se mejora el desempeño en un 36%, el desempeño financiero cuando hay una mayor diversidad en la junta y en los grupos ejecutivos. También se ha visto cómo en el 87% de las ocasiones los equipos diversos toman mejores decisiones a la hora de hacer esas decisiones de manera individual, pero también empresas con equipos de gestión más diversos logran hasta un 19% mayor de ingresos por la innovación, las discusiones, las diferentes opiniones que se dan entre esos diferentes equipos y de hecho el día de hoy que se va a dar específicamente una conversación acerca del tema, vamos a ver precisamente cómo las diferentes opiniones y cómo las diferentes formas de pensar son tan importantes. Sin embargo, cuando vamos a la realidad de lo que está pasando el día de hoy, vemos que es un poquito diferente. Los programas en las diferentes organizaciones en donde existen es otra realidad, ¿verdad? Tenemos un 43% en donde tienen programas que son básicos, un 24% en donde apenas están emergiendo, ya un 28% ya está progresando, pero donde está haciendo realmente la diferencia apenas estamos llegando a un 5%. Eso quiere decir que realmente tenemos que hacer algo al respecto y tomar decisiones acerca de cuáles son nuestros programas de diversidad e inclusión y qué estamos haciendo realmente específicamente para cambiarlos. Y hablando un poquito más ya específicamente de toda esta cambio y diversidad intergeneracional, podemos decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer el cambio? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? En primera instancia, eh, la primera recomendación o lo primero que quisiera traer a la mesa es que tenemos que ir más allá de un benchmark, más allá de una medición de mercado. ¿Y por qué eso? Porque cada organización es diferente.
Tu organización es única, por lo tanto, el enfoque que necesitamos y que debes tener para esta diversidad intergeneracional debe ser diferente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque de alguna manera, dentro del punto de vista, y aquí me voy a devolver un poquito, dentro del punto de vista específicamente de las diferentes organizaciones, todo, no hay que realizar ningún tipo de asunción. Todas las organizaciones son diferentes, todas las personas somos diferentes. Por lo tanto, en el tema intergeneracional, somos muy dados, o las organizaciones igualmente con lo que nos han dicho en el mercado, somos muy dados a poner etiquetas, ¿no? A poner decir y dar estereotipos y decir, bueno, yo soy de esta generación y entonces por lo tanto mi comportamiento es X o Y, mi equipo es de X o baby boomer, etcétera, etcétera. Y esas etiquetas, de alguna manera, el ponerlos nosotros dentro de la organización no es bueno, ni siquiera a nivel de estereotipos. Es bueno que los identifiquemos en dónde estamos de alguna manera para poder agrupar, pero realmente que no, porque eso vaya a ser así, sea que mi comportamiento vaya a ser X, Y, Z. Yo creo que es muy visto específicamente que el día de hoy personas que se suponen que no deberían estar tan familiarizadas con la tecnología. Yo siempre doy el ejemplo de mi mamá, eh, que ella en un principio me decía, bueno, eh, yo este tema de la tecnología, los teléfonos inteligentes, esto no es lo mío, etcétera, etcétera. Y ya se le dio un dispositivo móvil y es lo máximo, ¿no? Ya entra a sus clases virtuales que ahora se meten en cantidad de cosas. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas es importante, de alguna manera, sí saber en cuál grupo están, pero no etiquetar, no poner esas etiquetas. Y además, eh, estar en constante evaluación. Evaluemos realmente si estamos siendo parciales, si estamos siendo imparciales, tanto individuales como grupales en toda nuestra organización. Y también cómo de alguna manera podemos ir cambiando, en qué nivel de madurez estamos a la hora de que nosotros queremos integrar a las diferentes generaciones dentro de nuestra organización y sobre todo sacar el máximo provecho de esto. Por lo tanto, les cuento que en Oracle específicamente, como les decía, de alguna manera tenemos que identificarlos, y en Oracle específicamente, por ejemplo, esos son un poquito de nuestras distribuciones por cada generación. Aproximadamente el promedio de edad andan por los 38 años el día de hoy, en donde el 55% de personas actualmente son millennials, y ya la generación Z está doblando a los baby boomers. Hay colaboradores de todas las edades, hasta más de 80 años dentro de Oracle, pero precisamente viendo no solamente la evaluación de nuestras estadísticas, sino también lo que el mercado nos pide, la necesidad de tener esas diferentes opiniones, es que hemos lanzado diferentes programas para poder integrar nuevas generaciones a nuestra organización. Por ejemplo, actualmente tenemos un programa que se llama Generation O, en donde es un programa de pasantía en donde no hay límite de edad. No solamente es para personas jóvenes, hay personas que ya han sido contratadas que tienen 42 años. También, por ejemplo, en países como Brasil se están lanzando programas específicamente que se llama Oracle Next Education, en donde estamos trayendo específicamente ya personas que tienen más de 50 años al mercado laboral, y de hecho se han hecho diferentes seminarios con programas como DSH, con organizaciones como DSH, y ya hay organizaciones que el día de hoy se enfocan específicamente a poder atraer diferentes tipos de generaciones a nuestras organizaciones, pero también con esto, por ejemplo, a nivel interno dentro de Oracle, poder nosotros traer estos comités. De hecho, yo formo parte de uno de estos comités de diversidad e inclusión en cada uno de los países en donde estamos a nivel regional, y que también los colaboradores conozcan
que esto no es una problemática, es una realidad y cómo podemos enriquecer nuestras conversaciones, nuestros grupos de trabajo, nuestras reuniones ahora que estamos mucho de manera virtual y si estamos de manera presencial, cómo precisamente lejos de ser algo que nos vaya a hacer un stopper o que nos vaya a dar algún tipo de problema, es más bien cómo nos enriquece y nos hace una mejor organización para la toma de decisiones y sobre todo para el futuro, en donde evidentemente todos tenemos un espacio que podemos participar. Con esto es simplemente la introducción que quería darles. Cualquier consulta, cualquier duda, quedo atenta y muchísimas gracias y bienvenidos a la ponencia y a el panel que estamos preparando el día de hoy. Muchísimas gracias. Excelente, Ana, un millón de gracias, muy claro, muy interesante también el que no hablemos solamente de diversidad e inclusión desde ciertos puntos de vista, sino en términos generacionales, entender de que no somos un copy-paste, ¿no? Esto que decías de que no todos somos iguales, no todos pensamos lo mismo, no todos queremos lo mismo. Entonces eso, y qué interesante ver que las organizaciones estamos todas ya invirtiendo en este tipo de iniciativas. Así Así es. que Muchísimas un gracias. millón de gracias, Ana. Bueno, ahora vamos a continuar con una mesa redonda compuesta principalmente por Francisco Viganego, que nos va a acompañar como líder de la mesa. Él es Country Manager Chile de RANGMI, ingeniero civil industrial del Adolfo Ibáñez. Tiene un magíster en finanzas y 10 años de experiencia en áreas comerciales, de operación y servicio al cliente. Ahí está Francisco en pantalla. Bien. Y como parte de la mesa redonda también va a estar Luis Montes, Rafael Tenajo y Victoria. Bien, si se van sumando con las cámaras, y así los termino de presentar. En el caso de Luis, gerente corporativo de recursos humanos en la Radial, VP Senior, muy experimentado en recursos humanos, principalmente en industria de servicios financieros, experto en negociación, consultoría de recursos humanos, coaching y compensación diferida. Egresado de la Universidad de Michigan. Bienvenido, Luis. Gracias. En el caso de Rafael, director de recursos humanos de Grupo Eulen, profesional con más de 20 años de trayectoria destacada en recursos humanos de importantes empresas nacionales y multinacionales, con sólidos conocimientos y experiencia en materias de relaciones laborales, sindicales, compensaciones, desarrollo organizacional, entre otros. Bienvenido también, Rafael. Muchas gracias. Un saludo a todos. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Victoria. Victoria tiene una excelente trayectoria en el grupo Bimbo, con 15 años de experiencia, donde le motiva a transmitir, asesorar y acompañar a todos los demás. Inició en un cargo de personal en una fábrica de 250 colaboradores y hoy ya lleva adelante la gerencia de personas con más de 2.700 colaboradores en el grupo. Así que eso, en lo personal, muy apasionada en su rol de madre, lo que veíamos en términos anteriores, y por otra parte el trekking, que la lleva siempre a perseguir los objetivos más altos. Así que bueno, con este tremendo panel que tenemos acá, vamos a continuar hablando del tema. Francisco va a guiar la conversación y ya cada uno sabe cómo continuamos con la dinámica. Mucho éxito. Perfecto. Muchas gracias, Yael. Muy bienvenidos a todos. Perfecto. Muchas gracias también a los panelistas por participar. Este es un tema muy interesante. Como hablaba Ana, el tema de la etiqueta, el tema del prejuicio intergeneracional es un gran tema, pero también es un gran punto en donde se pueden lograr grandes sinergias y lograr el éxito también en las corporaciones. Por tanto, vamos a tratar de investigar un poquito más de este tema. ¿Bien? Para explicar un poquito la dinámica, vamos a hacer algunas preguntas a los distintos panelistas y después vamos también invitando a todos ustedes a participar, en donde vamos a ir preguntándoles directamente algunas preguntas, valga la redundancia, a los distintos panelistas. Así que vamos a tratar de hacer algo bien dinámico y algo bien lúdico. ¿Vale? Primera pregunta para ir directamente al grano, Luis Eduardo Montes. ¿Bien?
¿hasta dónde se han visto desafiadas tus estrategias de recursos humanos cuando se implementan en las distintas generaciones? ¿Y qué te ha enseñado la práctica de cosas que funcionan y que no funcionan con las distintas generaciones? Bueno, muy buena pregunta. Te diría que es súper desafiante porque las generaciones, dependiendo de la etapa de vida que están enfocadas, por ejemplo, los Z y los millennials, son generaciones muy dinámicas, que van exigiendo cambio en forma permanente, y es un tema que me imagino que a todas las empresas les pasa. ¿Y cómo hemos tratado, cómo hemos abordado este desafío? Básicamente, entendiendo esta diferencia y capacitando muy bien a nuestros líderes. Yo creo que la clave en esto está en el liderazgo. Tenemos un mix de líderes dentro de generaciones Z, millennial, y también X y baby boomers, por lo tanto tienen que convivir en conjunto, pero la capacidad de entender la necesidad de estas nuevas generaciones de ser escuchados, y es por eso, te digo, enfocado mucho nuestro esfuerzo en desarrollar el tema del liderazgo, de escuchar, de entregar feedback en forma permanente, y que no exista este gap en términos de no poder entender o interpretar cuáles son las necesidades de estas nuevas generaciones. Creo que eso nos ha dado muy buen resultado en términos de avanzar, de generar trabajo en equipo con estas dos generaciones. Y como te digo, básicamente hemos desarrollado un liderazgo cercano, de puertas abiertas, que no genere ningún tema de choque en términos generacionales. Y en relación a tu segunda pregunta, en la Raíz Vial estamos desarrollando diferentes proyectos que tienen que ver básicamente en entregar, como te decía, feedback, involucrar a estas nuevas generaciones en proyectos relevantes, ¿ya? Y claro, uno puede pensar que en una empresa financiera como la Raíz Vial, principalmente hay gente solamente joven, pero hemos formado estos grupos multidisciplinarios que nos permiten entregar proyectos relevantes a estas nuevas generaciones. Y cuando uno empieza a analizar el contexto, la distribución de la gente que tenemos en la Raíz Vial, te puedes dar cuenta que hay un porcentaje no menor, importante, de gente que tiene bajo 30 años con cargo de responsabilidad no solamente local, sino corporativa, ¿ya? Y eso ha ayudado a que, obviamente, se puedan desarrollar y como estrategia nos ha dado un muy buen resultado. Yo te diría que eso, principalmente para resumir el tema del liderazgo, el tema de trabajar en conjunto y feedback permanente hacia los millennials, las generaciones más jóvenes, y también un feedback hacia generaciones que tienen mucho más experiencia, y tenemos que entender cómo trabajan hoy día los millennials y las generaciones Z. Perfecto. Muchas gracias, Luis Eduardo. Muy interesante la visión y están muy buenos esos consejos. Rafael, en base a tu experiencia y de acuerdo a todo lo que se ha vivido en la pandemia COVID, ¿ya? ¿Cuál crees tú que han sido las principales fortalezas de las distintas generaciones? ¿Dónde crees que está la sinergia intergeneracional? Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Las organizaciones son un ecosistema, ¿cierto?, que está conformado por distintas personas, digamos, ¿ah? Y yo creo que lo más relevante en esto es lograr hacer que cada persona se manifieste de manera auténtica, y en la medida en que son auténticos, la organización pasa a ser auténtica también, digamos. Si bien es cierto, hay algunas directrices y desde el punto de vista del desafío de la gestión de recursos humanos, está el hecho de poder hacer convivir estos distintos mundos generacionales o esta diversidad generacional. Creo yo que el gran desafío justamente es lograr que a través de liderazgos, como decía Luis, a través de líderes que estén permanentemente identificando y permitiendo la autenticidad de cada uno de sus equipos, logramos eficientar, ¿cierto? Y logramos ser productivos, tal como presentaba Ana en un comienzo. Dicho eso, la pandemia obviamente viene a afectar porque nos cambió.
Está claro que la contingencia ha generado un cambio radical en la forma de hacer el trabajo. Si bien es cierto, hay organizaciones como en las que yo trabajo que tienen servicios que son esenciales y deben seguir otorgándose porque nuestros clientes nos exigen esa prestación de servicio. Sin lugar a duda que el mundo laboral tuvo un cambio radical y que creo yo todavía está en proceso de adaptación. Ahora, ¿cómo se ha enfrentado eso? Yo te diría, y dejando fuera los estereotipos de que los más seniors son más rígidos o que son menos tecnológicos, créeme que cuando uno les da la confianza y les entrega las herramientas para que ellos desplieguen su autenticidad, que es lo que te estaba diciendo desde un principio, el proceso de adaptación ocurre igual. Y obviamente los más millennials o centennials o Gen Z, como se denominan, que son chicos o chicas que de alguna manera son más dinámicos, ¿cierto? Que ese es su estereotipo y necesitan desafíos y necesitan estar probando en la medida en que tienen un propósito y la organización los empuja hacia eso, son fácilmente adaptables y comprometidos y votan el estereotipo que se tiene de ellos, que no son comprometidos, que no son leales a las organizaciones. Entonces, te vuelvo a insistir, en la medida en que uno es capaz de hacer que las personas logren esa autenticidad, es que se logra sortear con éxito las contingencias que se están viviendo hoy en día. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Efectivamente, la pandemia ha sido bien crítico a todas las personas y empresas, pero también ha abierto muchas posibilidades, ha abierto muchas puertas. Y efectivamente lo que dices tú, estoy completamente de acuerdo. Victoria, ¿ves tú que pensar en generaciones te abre posibilidades? ¿En qué sentido te ha servido para conocer mejor a tu empresa y tener más impacto en tu rol de líder? Creo que pensar en distintas generaciones en realidad es asumir la realidad, o sea, claramente en la calle, en la sociedad, puertas adentro, puertas afuera de las empresas, tenemos distintas generaciones, la sociedad y como empresa finalmente somos una muestra de esa sociedad, y claramente sí es necesario pensar en esas distintas generaciones en el sentido de que cada una tiene sus necesidades también, sus formas de trabajar, y finalmente eso es lo que termina también haciendo más rica la organización. En el grupo decimos que la diversidad nos fortalece, pero la inclusión nos enriquece finalmente. Entonces, es tomar algo que ya está dado, es un hecho en las distintas generaciones, y finalmente nosotros como área de personas enfocarnos a trabajar con ellas. Y desde qué punto de vista o desde qué amplitud tenemos que enfocarnos a trabajar con ellas, es desde cómo nos comunicamos, desde qué formas de estilos lideramos, desde qué paquetes de prestaciones o de compensación planteamos sobre la mesa para hacer atractivas a las distintas generaciones, a las necesidades y a los intereses de cada una. Entonces, sin duda, enriquece en la forma de trabajo, enriquece en la visualización, en la amplitud de esos equipos de trabajo y de la forma de alcanzar resultados, y nosotros como áreas de personas también es necesario que abramos ese abanico en la forma de cómo nosotros nos acercamos a esas distintas generaciones. Perfecto. Muchas gracias, Victoria. Tenemos la primera pregunta del público, le agradecemos la pregunta. Se la voy a hacer a Victoria, sigamos contigo, Victoria. ¿Cuáles son los principales retos organizacionales para implementar una cultura intergeneracional y qué barreras hay que romper? Mira, yo creo que primero que nada hay que poner el tema sobre la mesa, el tema de la diversidad y la inclusión como empresa. Tener un marco como empresa de diversidad e inclusión, una política que siente las bases. Dentro de esa política de diversidad e inclusión vamos a tener una lista que va a ser la diversidad intergeneracional. Y el primer elemento, sin duda, como lo mencionaba Luis, es
capacitar a todo el nivel de liderazgo en esa sensibilización de qué tipo de empresa queremos ser, cómo queremos trabajar. Y una vez que hemos cubierto esa capacitación y hemos alineado el lenguaje y la forma en que queremos trabajar, finalmente después de ahí es que podemos elaborar estrategias de cómo llevar adelante esta inclusión. Pero esos dos aspectos son básicos, creo, enmarcar en una política y capacitar primero a todo el liderazgo. Perfecto. Muchas gracias, Victoria. Bien, voy a hacer una pregunta ahora, Rafa, que es un tema que yo creo que me apasiona. Las nuevas generaciones en general traen en su ADN el concepto de propósito, que lo tocamos dentro de esta charla. Bien, o para qué trabajamos en tal o cual empresa. ¿Cuál es el desafío de las organizaciones más tradicionales con esta corriente de nuevas generaciones que vienen ingresando, digamos? Que no siempre tienen tan marcado como un tema de propósito, digamos. Estás muteado, al parecer, Rafa. Toda la razón. Bien, efectivamente, lo que yo te decía en mi intervención anterior, está el hecho de poder tener un propósito. Ahora, más bien, creo yo que el desafío para estas empresas más tradicionales y que de alguna manera todas las organizaciones tienen claro que el mundo actual y dado de alguna forma cómo se está plasmando el movimiento demográfico, ¿cierto?, de las personas o de la población, que además se replica dentro de las organizaciones, ¿cierto? Vemos cada vez países con una población más envejecida, ¿cierto? Y yo creo que el desafío fundamental está más justamente en las generaciones más senior, ¿ya? Que es ver cómo hacemos para que la organización sea capaz de permitirle, ¿cierto?, desplegar su fortaleza, ¿cierto?, en términos de experiencia, de conocimiento, de habilidades, de criterio, ¿vale? Y por el otro lado, el gran desafío, como tú decías, de estas empresas más tradicionales es de alguna manera permitir que estas nuevas generaciones puedan desarrollar, puedan tener esto que denominamos un propósito, pero que fundamentalmente tiene que ver con algo que los identifique, ¿cierto? Que sientan que lo que ellos están haciendo es por un bien mayor, ¿cierto? Y cada empresa tradicional verá, algunas quieren alimentar al mundo, algunas quieren ser las mejores en las más tecnológicas, o algunas quieren ser las mejores empresas en seguridad, ¿cierto? En distintos propósitos, cada empresa debe ser capaz de velar porque se den las opciones para que estas nuevas generaciones puedan desarrollarse y puedan desplegar su máximo potencial. Obviamente, yo no voy a poner a un chico recién salido o una chica recién salida de la universidad a cargo de un área financiera, por ejemplo. Probablemente lo voy a colocar en un área donde pueda innovar, donde pueda desarrollar nuevos productos, donde pueda proponer nuevas ideas, y no lo voy a colocar en un área donde está todo más estructurado, ¿cierto? O está todo más estandarizado, porque seguro que se me va a aburrir, digamos, o seguro que no va a encontrar la oportunidad de poder desplegar sus habilidades y sus conocimientos o su forma de ser. Entonces, esa es la gracia de las áreas de recursos humanos, que sean capaces de mirar, ¿cierto?, cuáles son las distintas opciones y dónde podrían desplegarse mejor las capacidades que todos tenemos, tanto senior como gente más junior. Eso. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Luis Eduardo, acá una pregunta, hablamos un poquito de estas generaciones nuevas y nos contaba Ana que ya prácticamente están duplicando a baby boomers, los que están entrando,
pero hay mucho conocimiento del lado de, obviamente, de las generaciones más experimentadas. ¿Qué técnicas recomiendas tú para que generaciones con más experiencia transmitan el conocimiento y la cultura organizacional, que ya hemos hablado harto en DSH, que es muy importante, a estas generaciones más nuevas? ¿Cómo logramos? ¿Qué recomiendas tú? Mira, a ver, yo quiero contar un poco. Yo trabajo en una empresa financiera donde se puede pensar, como lo comentó Rafael, como empresa muy tradicional, pero cuando uno analiza un poco la cultura, porque finalmente, claro, lo que decía Victoria, es de desarrollar políticas de diversidad, de inclusión, que eso es un poquito como, yo creo que un poco más forzado y debería ir en esa línea, porque es la única forma de poder incorporar diferentes generaciones y que no se discrimine finalmente. Y en nuestro caso se ha desarrollado una cultura, porque como te digo, uno piensa que en empresas financieras es mucha gente joven, y hoy día te diría que nuestro rango de edad va entre 20 años, que es muy chico, hasta 73, ¿ya? Y tenemos un 40 y algo por ciento entre generación X y baby boomers, y el resto, casi el 60%, en generación Z y X. ¿Y cómo hemos logrado esto de combinar? Es justamente generar o crear estos grupos bueno, de desarrollo de ideas. ¿Y por qué te digo esto? Porque no toda la gente que está en generación X y baby boomers tienen cargos de gerencia, como uno podría pensar, oye, toda esta gente más grande son solamente gerentes. Entonces, desarrollamos mesas de trabajo en las cuales en conjunto, gente de generaciones Z y millennials, que llegan hasta los 40 años, se sienta con gente de 65, 70 años, y empiezan a desarrollar ideas en conjunto. Yo creo que eso sí te valida el que, independiente que uno sea de generaciones diferentes, es que finalmente la organización está buscando potencial, talento y experiencia. Y yo creo que cuando uno empieza a respetar esa diferencia, que independiente de tu edad, las ideas y los proyectos que uno puede ir avanzando en conjunto, independiente de la generación, son súper valiosos, ¿ya? Y nos ha dado muchos resultados. Te digo, hoy día yo no lo siento tan lejano porque es parte de nuestra cultura, ¿ya? Y parte de esta cultura, finalmente uno se da cuenta que la relación que tiene una persona de 25 años hablando con una de 60 es gratificante. Uno se da cuenta que finalmente son partners o compañeros en el trabajo, en la oficina, y no existe una diferencia de edad, ¿ya? Tal vez algunos temas sean diferentes, claro, la persona que tiene 60 y algo de años está en una etapa de la vida diferente, pero hay muchos temas en común, y eso enriquece la cultura, y de verdad, en términos de objetivos, se logran los objetivos en forma mucho más eficiente. Lo que hablaba Ana al principio, efectivamente hay un porcentaje mayor en términos de ingresos, los resultados son mejores, y yo creo que en la medida que uno empieza a entender esto, hay muchas más empresas que se empiezan a sumar a estas buenas prácticas, que no solamente son a nivel local, sino que a nivel mundial. Así que te diría que eso. Perfecto, buenísimo. Les recuerdo al público, vayan haciendo sus preguntas, todavía nos queda tiempo, así que los invito cordialmente. Una pregunta, Victoria, que nos llegó del público bien interesante. Pareciera que hablamos siempre de convivir con la diversidad intergeneracional, cuando en realidad pareciera que el desafío es buscarla. Es decir, incorporarla como estrategia de equilibrio o balanceo dentro de las organizaciones, ya sea incorporando distintas personas de distintas generaciones o reagrupando dentro de la misma organización. ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú? Sí, comparto absolutamente de que las organizaciones tenemos que buscar esa diversidad intergeneracional. Como lo decía al principio, no sé si convivir es la palabra, pero sí realmente finalmente somos una muestra de la sociedad, y en definitiva, en ese sentido, deberíamos ser bien diversos en distintos aspectos, pero enfocándonos en lo que tiene que ver con la diversidad intergeneracional. Y sí, como empresa también, luego nuestras estrategias tienen que ir en esa búsqueda de mantener, asegurar, y de alguna manera dar las oportunidades para que estén representadas, si en algún momento podemos ver que, por ejemplo, hablábamos hace un ratito de talento senior, claramente tener estrategias de
de retención de ese talento senior, pero también tener estrategias para captar talento joven, porque claramente son cada uno con su aporte, como lo decíamos hoy, uno desde la experiencia, desde el conocimiento, desde las habilidades técnicas, otro desde el conocimiento tal vez más tecnológico o más digital, cada uno con su input, es súper relevante para ese equilibrio o ese aporte diverso que es tan necesario para tener enfoques multidisciplinarios, multigeneracionales, que ayuden a tener, como decía también al principio de la ponencia, un mejor resultado, a ser más productivas las empresas finalmente, a que en los equipos realmente permeen las distintas formas de trabajar, ese compartir ideas, donde todos salen ganando, los que conforman los equipos y también finalmente la empresa en su resultado. Entonces, en ese sentido sí creo que es parte nuestra, y si como empresa además tenemos una cultura de diversidad e inclusión, claro que sí tenemos que asegurar tener esa red o ese tejido de distintas generaciones que nos aporten cada uno desde lo suyo. Perfecto. Y me voy a tomar un poquito de tu comentario para hacerle la siguiente pregunta a Rafa, que esto también llegó del público. Te leo, ¿cómo o qué técnicas usan para sacar el máximo provecho de la diversidad intergeneracional dentro de la empresa? Ustedes son una empresa con muchos colaboradores y me imagino que este tema, digamos, el buscar la eficiencia y está demostrado todos los beneficios que tiene, pero ¿cómo lo han hecho ustedes? ¿Qué técnicas recomiendas? ¿Qué consejos nos puedes dar? Sí, mira, se ha usado mucho el mentoring, digamos, de alguna manera como herramienta, digamos, en la cual personal más senior, ¿cierto?, de alguna forma pasa a ser, dentro de sus muchas actividades, pueden optar por ejemplo, a formación de grupos más jóvenes, a hacer un proceso de acompañamiento de gente más junior o recién ingresada, ¿cierto? Y de alguna forma ir trasladando, ¿cierto? O traspasando ese expertise y ese conocimiento en distintas formas o en distintas problemáticas que tienen las organizaciones. O sea, todo un proceso de acompañar. Y lo otro que nos ha ayudado mucho, y Luis algo también comentó, equipos multitareas. Equipos multitareas donde tú colocas, hay un problema, que no tiene por qué ser exclusivamente de una solución por un área de recursos humanos, o por un área de finanzas, o por un área comercial u operacional, sino que a veces vale la visión experta de un financiero, de un comercial, de un operativo y de un hombre o mujer de recursos humanos. Entonces, esa dinámica de equipos de tareas donde los líderes son ellos mismos, ¿ya? Y buscan resolver un problema para después llevarlo al resto de la organización y estandarizarlo, ¿cierto? Yo te diría que son las dos grandes herramientas que nosotros hemos usado en el último tiempo, en los últimos años, para justamente brindar oportunidades y hacer que el conocimiento y el know-how quede dentro de la organización, ¿cierto? Y no se vaya, no se pierda. No se pierda la forma, en la gestión del conocimiento, no se pierda la forma de hacer las cosas. Oye, estoy completamente de acuerdo contigo y tú mencionaste algo bien importante que es lo del mentoring o el coaching y siempre lo vemos desde las personas con más experiencia mentorean a personas con menos experiencia o más junior, pero y la verdad que pasa algo bien interesante, uno cuando más aprende, digamos, cuando enseña. Y ahí como tú estás abriendo, tú esperas lo mismo y tú recibes mucho. Entonces, las personas que están haciendo mentoring, que están haciendo estos coaching, también se ven retroalimentados, digamos, con toda esta fuerza, digamos, generacional, con ideas nuevas, con conceptos nuevos. Y la verdad que eso va potenciando no solamente desde generaciones con más experiencia a las menos a la más junior, sino que también al revés, y eso va fortaleciendo muchísimo, digamos, como la empresa. Eso es un muy buen punto, Rafa. Absolutamente.
Luego, Eduardo, tenemos otra pregunta del público. Acá yo creo que ya estamos ya en tierra derecha. Directamente, ¿qué crees tú que aporta la diversidad intergeneracional a la empresa? Bueno, en realidad, el tener diferentes tipos de generaciones, lo que mencionaba antes, enriquece la cultura, ¿ya? Enriquece la cultura en el sentido que lo que mencionaba Rafael, a ver, no solamente los jóvenes aprenden de la gente que está en generaciones Z o baby boomers, independiente de la edad, sino que van aprendiendo entre ellos, ¿ya? Yo creo que enriquece la cultura y finalmente, lo que lo había mencionado, se ve reflejado en un súper buen resultado en la empresa en todo sentido, tanto en un clima laboral, en el sentido oye, de equidad interna o justicia, de decir, oye, independiente de la edad que tengamos, el trato es igual, y en resultados financieros, por lo menos a nosotros nos ha generado un muy buen resultado y es parte de nuestra cultura. No sé si respondí a la pregunta, no sé si... Sí, yo creo que sí. Ahora, si yo tendría que decir, oye, ¿cuál crees tú que son las 2 o 3 cosas que más potencia, digamos, la diversidad intergeneracional como en tu negocio, digamos? ¿Cuáles destacarías? Mira, hoy día, bueno, el concepto está bien en la mesa de emprendedores. Todos quieren ser emprendedores. Por lo tanto, hemos desarrollado este mismo concepto dentro de la Rainvial como necesitamos gente emprendedora. ¿Y qué ayuda a esto? A que en conjunto con generaciones X, Baby Boomer, nos sentamos en esa mesa, es que se vayan generando ideas súper innovadoras, donde en el mediano plazo se van concretando en ideas de, no sé, pues, oye, ¿sabéis qué? De tener herramientas mucho más digitales en transacciones financieras, que han sido creadas por gente muy joven, donde la experiencia de generación X y Baby Boomer se complementan y finalmente sale algo muy potente. ¿Ya? Porque claro, hay que aterrizar la idea, la persona tiene la experiencia, el otro tiene la energía, pero el concepto de emprendedor ha sido muy fuerte dentro del espacio que estamos entregando a las nuevas generaciones más jóvenes. ¿Ya? Te diría que eso, el espacio que se le da en desarrollar nuevas ideas, no es porque tengáis 25 años, ejemplo, o 27, no te vamos a sentar en una mesa hablando de temas estratégicos. Y tercero, vuelvo a recalcar el tema del estilo de liderazgo. Yo creo que esas 3 cosas han sido súper potentes y han sido una mixtura exitosa, en realidad ha tenido un súper buen resultado. Oye, qué bueno lo apunte Luis Eduardo. Yo creo que ahí como que resume un poquito lo que hablamos con lo que comentaba Rafa también, a nivel de coaching, mentoría y todo, y van saliendo con estas nuevas ideas a nivel de emprendimiento que se van conjugando y pueden formar un nuevo producto, independiente en el rubro que sea, y se forman ideas muy buenas, así que buenísimo. Victoria, una pregunta acá. Por otro lado, ¿cuál crees tú que son los riesgos de no contar con diversidad intergeneracional? Hay muchas empresas en donde son empresas más nuevas y tienen solamente, por ejemplo, millennials, o podría ser empresas más chiquititas, digamos, que tienen muy enfocado en baby boomers, pero tienen muy poco de generaciones nuevas. ¿Cuáles crees tú que son los riesgos de tener ese tipo de población dentro de la empresa? Bueno, primero que nada, creo que el que ya veníamos comentando, que es perderse esta posibilidad de enriquecerse, ¿no? De tener este enfoque multidisciplinario, multigeneracional. Segundo, caer en sesgarse, en tener, por ejemplo, colaboradores de un mismo grupo etario que seguramente compartan mismos niveles de formación, más allá de la diferente formación, pero mismos niveles, mismas formas de formación, mismos niveles de experiencia, que hayan seguramente tenido similares estilos de liderazgo y de capacitación de liderazgo. Entonces, finalmente
uno de los riesgos que uno cae es en hacer las cosas de una sola manera y por un solo camino, y finalmente si ese luego no resulta, es muy difícil porque tienes que dar marcha atrás y comenzar desde cero. Te perdiste la oportunidad durante el camino, ir pudiendo captar distintos recursos, distintas miradas, distintos enfoques, e incluso para llegar a un resultado con distintas alternativas. Creo que eso es un poco el riesgo con el que se corre, y finalmente corres el riesgo de coartar o de limitar tu propio crecimiento como empresa. ¿Sí? El mundo evoluciona muy rápido, día a día nos cambia el escenario, y si ese sesgo que tú tienes hoy no está preparado para evolucionar tan rápido, finalmente te puede significar la existencia, cortar la existencia o el crecimiento futuro. Así que sí considero un riesgo a tomar en cuenta. Perfecto, y ahí nosotros como líderes de recursos humanos tenemos muy latente, digamos, este riesgo y buenísimo. Una pregunta que también llegó del público, te la pregunto, Rafa. Además de la diversidad, y esto va a ser un poquito más amplio, digamos, que la diversidad intergeneracional, ¿bien? Además de la diversidad intergeneracional, ¿cómo han considerado otros ámbitos que hacen únicas a las personas, como diversidad en la religión, étnica, sexual, entre otras, digamos? Y en empresas grandes como usted, no sé, Grupo Belén, trabajan cuánto, una altísima cantidad de trabajadores, ¿cómo lo hacen, digamos, con toda esta diversidad? Sí, en Chile somos 10.000, a nivel mundial somos 90.000 del orden. Y excelente pregunta, porque de alguna manera era parte de mi reflexión, de mi gran reflexión respecto a este tema. Cuando hablamos de diversidad intergeneracional, hablamos de un tipo de diversidad, ¿cierto? Tenemos diversidad de género, tenemos diversidad de inclusión laboral de personas con discapacidad, diversidad, ¿cierto? De pensamiento, de formas de ser, de autenticidad. Vuelvo a insistir, la autenticidad de las personas. Y cuando en tu propósito como organización esto existe, no necesitas cuota, como otras organizaciones que de alguna manera el gobierno o el Estado debe instalar cuotas de cumplimiento obligatorio de diversidad, y al final esas organizaciones fracasan en ese intento. O no cumplen las cuotas, o son multadas por no tener la cantidad de gente que de alguna manera esa cuota te exige. Nosotros en Eulen veníamos trabajando hace 15 años atrás en materia de inclusión de personas en situación de discapacidad, ¿cierto? O discapacitados. Y cuando salió la cuota, nosotros nos mirábamos y decíamos, bueno, pero esto es, ok, ahora hay que informarlo, digamos. Pero para nadie fue un dolor de tener que instalar, ¿cierto? 150 personas discapacitadas en distintas partes de la organización. Yo tengo guardias discapacitados, para que usted, imagínate, guardias discapacitados. Y cuando uno dice, no, pero es que ¿cómo un guardia va a ser discapacitado? Sí, puede serlo. Y ahí vienen los estereotipos, ¿cierto? Los prejuicios, que si tú como organización no lo tienes como propósito, te complican. Entonces, creo que es fundamental que esto de la diversidad en todas sus expresiones sea un tema relevante para tu organización y sea parte de tu ADN o parte de tus principios y tus valores. Sin eso, son acciones aisladas, ¿no? Oye, qué interesante. Primero te felicito también. Acá hay mucho, y hablar con lo que decíamos Ana, mucha etiqueta, mucho prejuicio, y la verdad que son paradigmas que nosotros como líderes de recursos humanos tenemos que ser los primeros en romperlo, ¿ya? Y la experiencia nos demuestra, digamos, que perfectamente, como decías tú, un guardia con discapacidad de cualquier tipo puede ser perfectamente guardia, y quizás lo haga muchísimo mejor que una persona que no tenga ninguna discapacidad, y esa es una barrera mental, digamos, o que nosotros mismos nos vamos colocando. Entonces, acá hay un desafío muy importante, digamos, de romper esas barreras y tomar todos los beneficios que hay con el tema de la diversidad. Bien, ya estamos, que nos queda muy poquito tiempo. Voy a hacer una última pregunta.
Luis Eduardo, y esto es más concreto, digamos, volviendo como a nuestro tema central de intergeneracional, si tuvieras que darle un consejo a un millennial, que son un rango entre un 20 y 40 años, pero entendiendo que es una persona que está entrando en la empresa y no tiene tanto nivel de madurez, que se integra a recursos humanos, ¿cuál sería? Y por otro lado, si entra un baby boomer, digamos, a la empresa, ¿cuál sería el consejo que tú les das? ¿Es distinto? ¿Es el mismo consejo? ¿Cómo lo es? Muy buena pregunta. Bueno, consejo a un millennial, el consejo que le podría dar sería que cada vez que presente alguna idea, sea con estructura, sea con fundamento. ¿Y por qué lo digo? Porque dentro de la generación millennial hay mucha energía, pero a veces se pierde la capacidad de transmitir claridad. Y van a 300 por hora, lo cual obviamente cuando te chocáis con una generación X o baby boomer, no se logra captar la idea. Esa es mi consejo. Oye, estructura, claridad y transmite cuál es la idea y cuál es el impacto que tiene a nivel de la organización. Y así, de verdad, en nuestra organización, en la Raíz Vial, han salido ideas muy buenas utilizando esa metodología. Y por otro lado, consejos que ya hemos dado a los baby boomers y que creo que es muy bueno comentarlo, es aceptemos las ideas, esas 500.000 ideas que tienen en la cabeza los millennials, como parte de esta nueva generación. Hay que aceptar estas diferencias que existen, pero también escucharlo. Y por otro lado, hemos desarrollado, hemos capacitado en que se acerquen mucho más a la tecnología, ¿ya? Lo que decía Victoria se ha visto reflejado. Un ejemplo claro fue el 2020, donde tuvimos que utilizar todas estas herramientas tecnológicas, Zoom, Teams, y nos dimos cuenta que efectivamente había una apertura de las generaciones, sobre todo de baby boomers, a incorporarse o tomar esta tecnología como parte del día a día, ¿ya? Así que sería un consejo, que sigan acercándose al tema tecnológico. Buenísimo, Luis Eduardo. Y tú comentaste algo al principio que es muy cierto. Nosotros tenemos, el escuchar es muy importante. Nosotros tenemos dos oídos, una boca. Y es súper importante el escuchar y lo que tú decías, los baby boomers. O sea, aparecen un montón de ideas, digamos, nuevas de las nuevas generaciones y esa capacidad de escuchar y luego aterrizarla puede lograr y se pueden llevar ideas a muy buen puerto. Así que buenísimo los consejos, Luis Eduardo. Miren, ya nos queda poquito tiempo. A mí me gustaría invitar a los panelistas a cerrar, digamos, pero con una frase de titular para poder ya ir avanzando. ¿Cuál de todo lo que hemos conversado, cuál sería tu frase, Victoria? Me quedaría con parte, como decía al principio, de nuestra política, partiendo de que desde la diversidad nos enriquece y la inclusión nos fortalece. La invitación es a que como empresas seamos responsables, tomemos políticas, medidas y finalmente estrategias para asegurar esa diversidad, haciéndonos cargo de que vivimos en una sociedad diversa y que finalmente nuestras políticas van a impactar nuevamente en esa sociedad, es un círculo virtuoso. Así que nada, a abrir las puertas, a tener las mentes abiertas, a construir esa cultura y a vivirla y mantenerla, que es lo más difícil, porque creo que ya no hay otro camino. Creo que ya hay modelos desterrados y que ya han demostrado que no funcionan, y si queremos seguir creciendo y mirando hacia adelante, este es el único camino, finalmente. Perfecto, súper interesante. Muchas gracias, Victoria. ¿Cuál sería tu frase de cierre, Rafa, aquí para la audiencia? Mira, voy a insistir en lo que he planteado en todo este tiempo. Yo siento que las personas, ¿cierto? Nacemos diversas, ¿ya? Y nos hacemos auténticas, ¿ya? Yo creo firmemente en eso, en que somos diversos y nos vamos haciendo auténticos a medida que nos vamos desarrollando y creciendo. Y las organizaciones deben ser capaces de entender e integrar eso.
Perfecto, buenísimo. ¿Y de tu lado, Luis Eduardo? Yo te diría, para cerrar, después de todo lo que hemos hablado, es que la clave, o gran parte de la clave del éxito de una organización es la diversidad. ¿Y a qué me refiero con esto? No busquemos edades, no busquemos diferencias de género. Lo que hay que buscar es potencial, talento y experiencia. Perfecto, buenísimo. Acá también, como que en un minutito, así que aprovechando también como la frase de cierre por mi lado, estoy bien de acuerdo con lo que dicen ustedes. Acá hay que romper directamente las barreras y los prejuicios, digamos, de intergeneracional, que, oye, las generaciones nuevas vienen con tal y cual idea, o chutas, o son menos responsables, o de repente o menos comprometidos, lo que sea. Y por el lado de los baby boomers, oye, ¿sabéis qué? No, sabéis que son menos adaptables al cambio, o tienen otro tipo de cualidades. La verdad que eso hay que romperlo directamente, hay que aprovechar todas las fortalezas, digamos, que están marcadas, digamos, con la parte generacional y lograr tener juntos a distintos, en equipos, a distintas personas de rangos generacionales, la verdad que entrega un valor valiosísimo en la empresa. Eso sería por nuestro lado, Yael. Muchísimas gracias. No hay palabras para agradecerle el tremendo nivel de la conversación. O sea, partiendo con Ana, que nos ilustró bastante, con un marco muy relevante. Rafael, Luis, Victoria y Francisco, también una conversación de muy alto nivel. Me quedo con algunos como highlights relacionados con enmarcar todo esto en políticas base, involucrar a los líderes de la organización, conectar con un propósito, algo que los identifique a todos, independiente qué generación, facilitar el despliegue y las capacidades tanto de las personas junior como más senior o más experimentadas, herramientas que pasamos como mentoring, equipos multitarea, el know-how mantenerlo dentro de la organización y que no sean estas acciones aisladas, ¿no? Que al final se construya y se desarrolle una cultura diversa. Así que, bueno, ese es como el gran aprendizaje que al menos en mi caso pude abstraer de esta interesantísima conversación. Así que darles las gracias tanto a ustedes como a los asistentes y aprovechar también de dejarlos invitados para la participación de una próxima actividad en DSH que es el día 29 de abril a las 6 de la tarde de España, a las 12 de Brasil. Es un evento que va a hablar sobre la cultura organizacional en nuevos tiempos. Así que eso, nuevamente un millón de gracias, que estén muy bien y a cuidarse también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Chao. que les vaya bien. Gracias. Chao. Muchas Gracias también. Nos vemos.